trabajos, dificultades, objetivos, y nos contarán cómo hace tan solo 2 meses esta exposición que tenéis aquí ahora la prohibieron en Estrasburgo en el mes de febrero por la derecha más recalcitrante que actualmente nos gobierna casi mundialmente. Yo creo que Paco luego nos contará con detalle semejante despropósito. Cuando leímos nosotros asombrados y desconcertados esta prohibición, aunque ya no teníamos en mente traerla aquí a la sede de Esquerra Batúa, porque queremos seguir poniendo nosotros nuestro granito de arena y seguir pidiendo justicia y reparación ante el desamparo legal más absoluto en un Estado de Derecho que constantemente ha vivido de espaldas a sus responsabilidades durante mucho tiempo, desatendiendo las peticiones de justicia de los familiares de víctimas de la dictadura y la represión franquista, dejándolos en la más cruel de las indefensiones. Con la excusa que les viene muy bien de esta crisis, nosotros llamamos a gran estafa, han desaparecido de los presupuestos del Estado las partidas destinadas a sumaciones de cadáveres de las cunetas o proyectos sobre la memoria histórica, algo que les molesta y que las asociaciones como la de Aranzadi y otras ponen en el centro del debate político las reivindicaciones de justicia y reparación de las víctimas del franquismo. Por eso consideramos importantísimo el trabajo que se está desarrollando y su divulgación, tanto con la exposición como con la charla, con los debates, para que las familias empiecen a tener paz en el espíritu y saber que alguien hace lo posible por la recuperación y dignidad de sus seres queridos y poder demostrar que a los suyos los asesinaron injustamente. Y para que nos hablen de todo esto y agradecer de paso sobre todo el trabajo que hacen desde Aranzadi desde hace mucho tiempo, voy a presentar a Francisco Echevarría, que lo tengo aquí a mi izquierda, además me encanta decir a mi izquierda, que además del presidente de Aranzadi, Paco también es su director del Instituto Vasco de Criminología y antropólogo forense. Ha participado como perito judicial en muchos procesos judiciales, incluyendo casos de torturas como en el caso de Lasa y Zavala, por ejemplo, y participó en los análisis de los restos del presidente chileno Salvador Allende. También, eso recordaréis, es un poco mediático, pero bueno, es muy importante, el tristemente famoso de los niños de Córdoba, donde decían que sus huesos eran de ratas y aquí Paco demostró que eran de los niños. Bueno, luego si sale, pero bueno, me parecía reseñarlo. Y ahora también es un tema que a mí me apasiona y que a lo mejor luego lo cojo a sorpresa, que me cuente qué es lo que ha hecho con los huesos de Pablo Neruda, que acaba de venir de Chile, y también ha exhumado, entre otras personas, los restos del poeta Pablo Neruda para comprobar si las causas de su muerte fueron violentas. Es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, médico especialista en medicina legal y forense, especialista en antropología y biología forense de la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de medicina legal y forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, en el que imparte docencia ininterrumpida desde el curso académico 83-84. Profesor de medicina legal del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, desde el curso 85-86 hasta la actualidad, en donde ha sido secretario y subdirector. Premio de Derechos Humanos en la Diputación Foral de Guipúzcoa en 2006, su equipo ha recibido el Premio de Derechos Humanos del Gobierno Vasco en el 2007, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi a la que pertenece desde el 73 y en la que ha desempeñado diferentes cargos y actualmente es su presidente. En el seno de esta sociedad dirige el grupo de trabajo constituido para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra Civil, que ha colaborado con diferentes o distintas asociaciones de la memoria histórica en más de un centenar de exhumaciones en España. También, más a mi derecha, está Jimmy Jiménez, más a la izquierda, hay un lapsus, Jimmy Jiménez, también de la Sociedad Aranzadi, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto, especializado en arqueología forense, ha participado en numerosas exhumaciones de la Guerra Civil, así como en el análisis de documentación de archivo. Antes de darle la palabra, creo que primero Paco y luego Jimmy, no sé el orden que ellos habrán elegido, vamos a dar paso a un vídeo que acompaña a esta exposición. Es un vídeo que creo que dura más o menos 10 minutos y que es muy significativo. Luego ellos, como he dicho, Paco y Jimmy tienen la palabra. Muchísimas gracias.
Gracias, Javier Madrazo. Lo digo, no te había visto hacia ti, por la comprensión que hubo desde vuestro departamento cuando estuviste en el gobierno vasco. No siempre hemos encontrado ese apoyo en escala municipal, ni provincial, ni de autonomía. Y es de agradecer cuando uno va a cualquier rincón de España y se encuentra con concejales que tienen las cosas claras y que creen que esto no reabre ninguna herida. Y que todo lo contrario, lo que hace es consolidar valores democráticos y reforzar aspectos que tienen que ver con los derechos humanos. Vosotros sabéis de todos modos que hay gente que no piensa de la misma manera y es verdad entonces lo que nos ha ocurrido. Aunque dentro de todavía unos cuantos días, aproximadamente el 17 o el 8, vamos a inaugurar en Bruselas esta misma exposición, con esa misma fotografía. Hemos tenido que aguantar que lo habían pedido pues, algunos diputados socialistas, que fue de su mano un poco como llegaba a Bruselas, de pronto nos llega la noticia de que el Partido Popular y gentes de derecha han dicho que estas fotografías son muy incómodas, que son agresivas, que son incómodas y que no convienen. Y bajo el mismo argumento absolutamente ridículo, que reabre heridas, pues resulta que al final en el Parlamento, cuando se iba a exponer, se ha dicho que no, y nos vamos a ir casi enfrente del Parlamento a una sala de exposiciones de pintura, de fotografía o algo así, para hacer una denuncia y, en fin, yo creo que habrá también gente de partidos políticos allá que ahora se han enterado de que nos ha ocurrido esto. Bueno, el título es Exhumando fosas, recuperando dignidades, para decir que nosotros no devolvemos la dignidad a nadie. Esto es muy importante decírselo a las familias. No devolvemos la dignidad porque en realidad no perdieron la dignidad nunca. Trataron de quitársela, pero no perdieron la dignidad. De tal manera que cuando nosotros abrimos un agujero y nos vamos hacia abajo, de la misma manera que cuando vamos a un archivo y miramos entre los papeles, lo que nos estamos encontrando precisamente son dignidades, son valores. Solo decir que desde el punto de vista de la criminalística, nosotros solemos explicar cómo murieron. Pero hay una cuestión que casi nadie explica. ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron? Murieron por una serie de ideas. Aquí, en esta serie, se tendría mucha conciencia respecto a eso. Pero a veces también nos falta, como complemento a lo que estamos haciendo nosotros, que alguien explicara las razones por las que fueron asesinados. Así las cosas, entonces, con esta exposición, que ha ido por muchas casas de cultura y demás, hacemos un repaso. Hoy día se podrían cambiar las fotografías, tenemos, no sé, 60.000 fotografías o más, solamente exhumación. Hay quien, de manera muy tonta y desde el País Vasco, nos ha dicho: ¿vosotros por qué vais a España a exhumar? ¿Cómo que a España a exhumar? No sé, nosotros vamos a Cantabria, como vamos a Asturias, como nos hemos ido a Sevilla. Es que tu visión de los derechos humanos, ¿hasta dónde llega? Hasta el límite de tu pueblo. Y luego al otro lado del mundo si fuera necesario, porque la vulneración de derechos humanos me alcanza a mí, incluso si está ocurriendo ahora en otro lugar del mundo. De tal manera que no hay distancia ni geográfica ni cronológica. Esto cronológico tiene su importancia también, porque hay quien dice: no, son cosas muy antiguas. Sí, pueden serlo, ¿verdad? Parece que son cosas de nuestros padres, pero me importan a mí. Y ese es quizá el mensaje que yo quiero daros, o sea, uno tiene duda. Esto no es una cosa del pasado, sino del presente. Y lo mejor es, lo voy a explicar con 4 imágenes. Pero la primera de ellas es esta. En las últimas elecciones que se produjeron en España, al Parlamento de Madrid, la Junta Electoral prohibió una charla sobre republicanos exiliados que murieron en los campos de concentración alemanes, que se iba a dictar un sábado y que estaba programada por la Diputación de Zaragoza y que eran profesores de la Universidad de Zaragoza. Era un pequeño pueblo de Aragón que casi nadie conoce, que aparece puesto ahí, Salillas de Jalón. Viven 200 personas en ese pueblo. Y dentro de una programación diseñada muchísimo tiempo antes, estaba previsto que se diera una conferencia ese sábado. Y mira por dónde se convocaron elecciones, tocaban al día siguiente y por ser jornada de reflexión, la Junta Electoral Central prohibió, por si acaso, esa conferencia. Claro, cuando esto ocurre, te das cuenta que no es una cosa del pasado, sino del presente. ¿Qué inconveniente hay en que la víspera de unas elecciones se pueda estar hablando de los aragoneses que murieron en la Segunda Guerra Mundial? Pero por si acaso se prohibió la conferencia. Esto pasó y es triste, pero aún es más triste esto otro, que ese mismo día en Madrid nadie se atrevió a prohibir la marcha de Fuerza Nueva
y de Falange desde el centro de Madrid al Valle de los Caídos. En Madrid no hubo agallas en la misma jornada para prohibir este acto. Y entonces, lo digo en comparación con ese pequeño pueblo de Aragón para señalar lo que es la desproporción o el país en el que vivo. Esto es así, yo esto lo explico en otro lugar del mundo y se quedan asombrados. Pero esa es la realidad de la que vosotros sois muy conscientes. Y para que se nos entienda qué es esto la memoria histórica, asunto por el cual muchos historiadores que se dedican a la historia contemporánea se han desconcertado cuando han dicho, pero ¿por qué un psicólogo, un sociólogo, un periodista, un arqueólogo, un antropólogo, un genetista se meten ahora a tocar el tema de la historia contemporánea? Pues les saludo de que estén tranquilos, porque nosotros ni siquiera vamos a rehacer la historia a la que se tienen que dedicar precisamente los historiadores. Nosotros estamos en otro tema, que es la puesta en valor de los valores de aquellos republicanos que han sido injustamente tratados en su momento y por la propia historia, hasta nuestros días. De lo que estamos hablando es de la gente que no es héroe en ninguna guerra, gente que no ganó ni perdió, bueno, perder sí, pero que no son héroes de ninguna batalla. Lo hago adrede con esta fotografía de Robert Capa, tomada en España, en la guerra, en Teruel. Ahí vemos como una serie de hombres varones van al fondo, hacia la guerra. Perdieron la guerra, o la ganaron. Y esto está en los libros de historia, que por cierto los libros de historia también tienen cunetas, son los márgenes en blanco que están a los lados con texto no escrito que uno tiene que curvar ahí, o que con un lapicero puntean esos márgenes. Son las cunetas, al igual que podemos encontrar en las carreteras. La foto de Robert Capa yo la he cortado a Lele. Ya es sorprendente que al igual que nosotros abrimos el subsuelo y encontramos unos esqueletos, se encuentra en México 70 años más tarde la famosa maleta mexicana, con miles de negativos de todo tipo de escenarios que Capa había fotografiado, que se daba por perdida. Entonces ese hallazgo, esa impresión que tuvo una persona cuando abrió la maleta y se encontró los negativos, casi es el mismo efecto que tenemos nosotros cuando nos metemos en el subsuelo. Pero esta fotografía de Robert Capa yo la he cortado a Lele, porque la realidad de esta foto es esto. Ahora sí estamos viendo la foto entera. Y lo que estamos viendo es a dos mujeres mayores que también van a perder la guerra. Están huyendo del frente, yéndose del frente, caminando en otra dirección. Es precisamente de esto de lo que estamos hablando. De esta gente que, como digo, no son héroes de nada y que no están en los libros. De tal manera que, afortunadamente, antes hablamos que ya en muchos municipios está surgiendo esta iniciativa de recoger la información a nivel local, porque, claro, si no lo hace mi universidad, no hay programas específicos sobre el particular y me siguen hablando de las toneladas de bombas que se utilizaban en Guernica. ¿Y quién construyó las bombas? ¿Y cómo se llamaba el ingeniero jefe que hizo el diseño de la espoleta de las bombas de Guernica? No está mal, ¿verdad? Eso está en la historia contemporánea, que ya vale que no nos dé tiempo precisamente a reflexionar sobre lo que son las víctimas, como digo, hombres, mujeres y niños. Así que estamos en esto otro. Alguien me dirá, bueno, pero ya se habían hecho cosas que no se pueden negar. No se puede negar, por ejemplo, que en el distrito Valentín Foronda, en Álava, pertenece a la Universidad de Las Cuales, son montones de cosas, que hay asociaciones de memoria histórica que también las han hecho, no podemos ignorarlo. Pero en realidad todavía aquí hay muchísima tarea que está pendiente, ya que nosotros desde la región ni siquiera llegamos. Nosotros impulsamos iniciativas, pero es que sinceramente cada vez que damos un paso en un sitio, vemos que surgen en todas direcciones montones de aspectos. Dentro de poco iremos a Briviesca a la inauguración de una exposición, porque estamos sumando una fosa entre La Rioja y Burgos, en los montes de la Pedraza, donde encontramos a 104 personas en una fosa, y había un fotógrafo catalán, y cuál sería nuestra sorpresa, que de pronto la gente del pueblo empezó a hablar de que había un maestro catalán que fue maestro en ese lugar de Burgos, y todavía había gente del pueblo que tenía los cuadernillos de cuando era niño, de aquel modelo de enseñanza, de aquel catalán, que por supuesto lo mataron inmediatamente. Eso, solo con eso la Generalitat ha apoyado pues, la exposición que se va a hacer, la fotografía y un libro que ya se ha publicado. O sea, surgen, quiero deciros, alrededor de las cosas, montones de asuntos que dan para guiones de película, para hacer poesías, canciones que se han hecho y para diversificar casi, suelo decir yo en la universidad, casi todas las disciplinas ahora tienen algo que hacer en esto, hasta los arquitectos, porque tienen que saber diseñar lo que son los elementos de memoria a colocar en aquellos sitios donde se han producido estos crímenes. Bueno, y así las cosas, en España desde el año 2000, entre unos equipos y otros, la verdad es que nosotros hemos sido bastante activos porque yo me sentí preparado con el equipo Aranzadi y Jimmy desde
Vizcaya, pero es miembro de Aranzadi, es arqueólogo y con otra serie de personas que nos complementan de otras universidades. La verdad es que nosotros nos sentimos preparados. Aquí el año 2000, cuando nos llamó Emilio Silva, y aunque luego han surgido otros equipos también muy cualificados, nosotros hemos estado en casi todas estas tareas y tenéis que saber que se han recuperado más de 6.000 esqueletos, que son personas. Me parece que el esqueleto es un objeto, lo tenemos encima de la mesa, pero nosotros nos damos cuenta que son personas. Y se han abierto en España unas 300, casi 50 fosas distintas. Cuando esto de nuevo lo comentamos en el extranjero, se crean acuerdos. Luego vemos la distribución de estas fosas. Y resulta que el 95% de todos los restos que hemos sacado son asesinatos. Son ejecuciones extrajudiciales que se han realizado en retaguardia. En realidad, unos crímenes que si se produjeran hoy no prescribirían nunca, que esto tendría obligaciones a perpetuidad de investigar los hechos. El 4% de los esqueletos que hemos recuperado son soldados. Ha ocurrido, por ejemplo, en Vizcaya, desde luego, que a veces hemos encontrado a gentes que murieron en campo de batalla y fueron enterradas pues, en una trinchera o cualquier esquina. Y además, esto no lo habíamos previsto, el 1% de ellos son muertes en custodia. Gente que estaba en la cárcel y que murió estando en la cárcel. Por ejemplo, próximo a Vizcaya estaría el norte de Valdenocera, en el norte de Burgos, donde se recuperaron 100 y pico esqueletos, porque 10 eran de Vizcaya aproximadamente, por eso nos llamaron, etc. En el Fuerte San Cristóbal, donde hemos recuperado 100 y pico también. En Uclés también se han recuperado bastante restos. Esa es una cuestión que yo ni siquiera había pensado en mi vida. El 4% del total, esos 6.000 y pico esqueletos, son mujeres, por cierto. Y estos son los puntos en donde se ha intervenido. Los puntitos blancos son las cosas que ya se han abierto. Luego veremos las que todavía faltan por abrir, porque fijaros que la lista que acumula va a pasar para el fondo cuando se le empieza a facilitar información. Son 120.000 muertos de esta manera. No muertos en la guerra, sino muertos asesinados son 120.000 aproximadamente. Así que solo hemos encontrado 6.000 y pico muertos. Este es el mapa de distribución, donde veis que hay unas provincias que están en blanco, porque hay gente que no se atreve ahí. Yo sé que la sociología no es igual en todas partes y hay sitios donde la gente tiene pánico. Incluso profesionales que yo conozco al mundo de la medicina forense que me han dicho, Paco, yo iría encantado, estaría deseando aprender, me parece que hay que hacerlo, pero por si acaso no lo hago, no sea que me niegan de salud, no sea que a partir de ahí un fiscal diga que lo que estoy haciendo, no sea que un secretario de la audiencia me haga una crítica. Oye, que la gente se retrae solo por esto que ya es triste en el siglo XXI. Bueno, ahí tenemos algunos datos y en realidad el mapa de fosas hecho de la mano del Ministerio en el tiempo que gobernaban los socialistas, publicado en su página web del 2011, y una de las primeras cosas que hizo el Partido Popular cuando llegó al gobierno es quitar la información de la página web del Ministerio de Justicia en esta materia, ¿no? Pero este es el mapa de fosas. Hay fosas en todas partes y encima el mapa es incompleto, porque hubo algunas regiones autónomas que no quisieron facilitar los datos. Castilla y León no ha querido enviar los datos al Ministerio de Justicia. Se conocemos información porque la Universidad de Burgos ha trabajado, porque otros equipos también. Pero esto es una cosa que deja temblando a muchísimas personas y entre ellas yo no sabía que había fosas con semejante proporción en Guipúzcoa. Yo era muy ignorante, sí, nosotros hemos visto restos humanos de todas las cronologías, hallazgos, formitos, de todo lo que queráis, pero ¿cómo no sabíamos que había fosas hasta en el centro de San Sebastián? Debajo de las casas, ¿no? Y en realidad así, en todas partes. Yo estudié medicina en Valladolid, yo no sabía que en Valladolid había matado a tanta gente. Yo era un ignorante completo, estaba un hombre explicaron bien, yo creo que la gente se murió porque fue a la guerra, porque se sacaron las tripas unos a otros y sin embargo esto es distinto. A partir de ahí, las regiones autónomas que han regulado algo en materia de memoria histórica son estos puntos que veis aquí. Regular algo significa pues sacar alguna exposición, hacer algún convenio con alguna universidad, promover algunas iniciativas. Por lo tanto, ya veis que en algunos lugares se han abstenido completamente. Nosotros, como en este caso en la fosa de Loma de Montija, cuyos descendientes todos viven en Bilbao o en Vizcaya, porque esa es la otra cosa que nos ha ocurrido, y así se entiende que Aranzadi se llega a Sevilla o a Canarias, cuando mucha gente que emigró y vino al País Vasco a trabajar, que son ciudadanos vascos como todos los demás, nos dijeron, mire, mi padre está enterrado en un sitio de Salamanca, que ustedes pueden hacer algo, o nuestro hermano mayor está enterrado en un sitio de Palencia, y
Y así nos hemos movido procurando hacer, dentro de la medida de las posibilidades, lo que sabemos, aprovechando los fines de semana, con financiación y también sin financiación. En todo caso, con alguna frecuencia yo digo a la gente del equipo que se coloque en un instante en la posición de los restos de esa fosa y que se queden así, al menos unos segundos, casi pensando, ¿no? Por esto, y por algo más, parece que nosotros nos hemos dado vida procurando resolver parte del principio verdad, justicia y reparación, la reparación que nunca han tenido, casi se la estamos dando a nosotros, y aunque no debemos ser los protagonistas de esta historia. Bueno, yo os pondría de todos modos aquí algún ejemplo más, si no eso se alargaría mucho, para deciros que de todos modos no está bien resuelto el plano jurídico de todo esto. O sea, yo estoy a la espera que la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco o otras facultades se metan al fondo del tema, como se han metido el laboratorio de ADN de la Universidad del País Vasco o el laboratorio mío de la Facultad de Medicina. Porque, ¿qué son? Ejecuciones extrajudiciales, muertos en campo de batalla, ejecuciones judiciales, muertes naturales en custodia, entre comillas, son víctimas de la guerra civil, víctimas del franquismo, que son asesinatos, son desaparecidos. Esto es un lío que no se ha resuelto bien. Hay quien ha dicho, por ejemplo, de San Sebastián, esto fue un genocidio. Y hay juristas que dicen, si tú utilizas el término genocidio no vas a dar un paso. Por eso ha habido algunas instancias judiciales que precisamente han frustrado cualquier recorrido. Y no somos nosotros, este señor arqueólogo, yo soy médico, los que vayamos a resolver esta cuestión. Pero para que se entienda que es un detenido desaparecido, voy a poner un solo ejemplo. Es este, una persona de Marquina, Celestino Mendía Zuluaga. Este papel lo encontramos en la cárcel de Martutén. Así que sabemos que con toda seguridad Celestino Mendía estuvo en la celda número 5 de la cárcel de Ondarreta, cuyos papeles pasaron a Martutén, que ingresó el 21 de octubre del año 36 y que salió el día 29. Celestino estuvo detenido 9 días. Eso es un documento oficial, no se lo inventó nadie. Desde el 29 del 36 no se ha encontrado Celestino Mendía. Sería un detenido desaparecido. Solamente con este papel en la mano ya estaríamos en condiciones, con un buen abogado, de promover esa idea de que el detenido desaparecido tiene que ser investigado a perpetuidad, con independencia de que nosotros encontremos el esqueleto, que creo que no vamos a encontrar. Pero pasan los años y en el archivo de Hernani, en un documento redactado en el año 58, y está redactado por el cabo comandante del puesto de la Guardia Civil, nos explica que Celestino Mendía ingresa el día 28 de octubre, está enterrado en el cementerio de Hernani y fue ejecutado, ahora sí está claro, ejecutado por los nacionales. Además dice otros nombres que están ocultados y dice asimismo de 390 personas más, es decir, los 200 que casi todo el mundo en Hernani decía, aquí hay unos 200 en el cementerio. Fijaros, nosotros no encontraremos nunca los restos, porque Hernani ha crecido mucho y no se conservan los restos para poner la fotografía que sea como una prueba ante una autoridad judicial, pero hay papeles suficientes como para que si hubiera cualificación y el tema fuera fácil, se pudiera actuar también ante los tribunales. Ahora hay una esperanza que se basa en una jueza argentina, se ha puesto la esperanza de que sea ella la que saque los colores a España, y no sé si será factible. Yo la verdad es que creo que el tema es verdaderamente difícil. Un detenido desaparecido es, por ejemplo, esto: Pedro Basur, guipuzcoano, que le matan en Pamplona. La última carta que envió a su madre, como todas las cartas que encontramos están enviadas a madres, novias y mujeres, esposas, dice más o menos lo siguiente, en este caso a su madre: por mí no tengáis ninguna pena, porque he tenido una muerte muy buena. Pero no tengo nada más que una pena, que usted quede con esa familia. Pero como es una buena madre, le ayudarán todos. Así se despidió de la vida Pedro Basurto, que es esta persona que estáis viendo vosotros aquí, un joven guipuzcoano que representa a los otros 120.000, de los que estaba hablando hace un instante. De Pedro Basurto nosotros no hemos encontrado nada, pero cuando en un sitio en el que estábamos investigando con unos restos apareció un enganche de cremallera como el que veis aquí, que coincide con este enganche de cremallera, y siendo imposible demostrar científicamente que este enganche va a ser el de Pedro Basurto, por un momento todos tuvimos hasta esa especie como de ilusión de que quizás estábamos tocando los restos de Pedro Basurto. Esto es difícil, pero ciertamente que Pedro Basurto es 2 veces víctima
La primera, como consecuencia de injusticia, su asesinato, y la segunda, porque la historia le ha maltratado, asunto que nosotros debemos corregir. Y así entonces, nosotros nos hemos metido en fosas que son de hueso y fosas de carne y hueso. La carne la ponen los familiares. Nosotros al principio veíamos la problemática forense que planteaban los restos. Todos los días tenemos tarea en el laboratorio, sexo, edad, no se le tiene una muestra para el ADN, quién es el mejor candidato para la comparación. Es muy complicado, no todos saben bien. Pero en estas cosas hemos descubierto que hay otras víctimas, que son estas, las que nadie pregunta, a familiares que lloran a moco tendido cuando se hace la exhumación. Familiares que cuando se está haciendo la exhumación no saben decir, como lo más grueso que yo he oído nunca, es ¡qué injusticia! Eso es lo más grueso que yo he oído en una fosa. Yo no le he oído a nadie decir que va a coger una escopeta y va a prender a tiros. ¡Qué injusticia! Y luego suelen decir, pena que no se ha muerto mi hermano hace 2 años, que ya le hubiera gustado tener la oportunidad. Qué pena que nuestra madre murió hace 11 años, porque hubiera sido un momento estelar para nuestra madre haber visto el instante en que aparecen los restos de un abuelo, etc. Y así entonces hemos ido a parar ante estas personas que aparecen por aquí, que son las de carne, las de hueso. Mujer que sujeta el único testamento que tiene su padre, esa fotografía, este es su padre, ella en la foto es esta, y que nos explica que en la fosa que estamos abriendo ahí atrás está su padre y su hermano, 2 personas. Y a continuación dice, mi padre era el alcalde, porque el padre además era el alcalde legítimo, de izquierdas, elegido democráticamente. Y así podemos poner miles de fotos, porque algunas incluso de estas familias no saben ni cómo escribía su padre. Cuando en algún archivo se encuentran papeles donde aparece la firma en algún documento del padre, igual es la primera vez en que esas familias ven la firma del padre. La gente casi se desmaya incluso en ese instante cuando están viendo la documentación. Fotografías como esta otra que encierra la trampa en la que estamos en este país, donde estas 2 mujeres, adultas, responsables y honradas trabajadoras, están en esta fotografía siendo niñas con su abuela, que está aquí. Su abuela, que siempre fue una mujer vestida de negro, viuda. Y en esta fotografía aparece el abuelo, aquí pegado, aquí atrás, como si fuera verdad que esta escena familiar existió alguna vez. Es rigurosamente falsa. Es un montaje fotográfico que en su momento hizo el fotógrafo del pueblo y que hoy día podríamos hacer con herramientas de tipo informático. Fotografías como esta otra, que nosotros respetamos, incluso dejando un instante en las manos de los familiares. La fosa no es nuestra, nosotros vamos porque nos han llamado. Hay tarea para las instituciones, hay tarea para las asociaciones de memoria histórica, hay tarea para los técnicos. Nosotros abrimos cosas si nos llaman, no por apetencia universitaria, ni mucho menos. Y hay instantes en que todo esto tiene que estar más en las manos de las propias familias. Por eso el programa que tenemos con el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que viene funcionando desde hace años, lo que procura es generar una información técnica que nosotros, una vez que hemos hecho los análisis, enviamos esa documentación a la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y desde ahí, con una carta oficial, se envía la documentación a las familias. Esto lo hicimos así desde el primer día, porque yo al menos pensé en aquel tiempo que lo que no podía ser es que nosotros desde la universidad enviáramos directamente la documentación a la familia. Lo podríamos hacer, pero la oficialización del dato viene dado precisamente si se hace por el camino de la institución. Y entonces impresiona a veces en algunas familias que reciben un sobre, el Departamento de Justicia, que sea esto, abre el sobre y dentro hay un DVD con un testimonio de una persona que estuvo en la cárcel, o unos papeles que han aparecido en el archivo, o un informe en la exhumación. Esa es la mecánica que tenemos aquí, y yo creo que todavía hay para ahorrar, porque a raíz precisamente de la investigación de los presos que hicimos con vosotros, hay mucha más gente que se pregunta, bueno, mi tío no le mataron, pero es que resulta que estuvo en un batallón de trabajadores, ¿cómo es ese asunto? Y entonces una buena parte de la tarea no consiste en sumar, sino en buscar papeles que acrediten ese asunto. Lo que sí nos falta, y este es el reto al próximo tiempo, es oficializar esa verdad. Es decir, si todas las víctimas ayer, hoy y mañana tienen derecho a 3 cosas, solo 3, ahora que hablamos de memoria en el País Vasco, en el tema del terrorismo, etc., hay 3 derechos.
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y tenemos que encajar lo que queramos colgando del principio de verdad, del de justicia y del de reparación. Pues bueno, nosotros generamos información para conocer la verdad. Justicia, en este apartado ya sabemos que no entra a funcionar, porque la ley de memoria histórica lo que dice es salte usted del principio de verdad al de reparación. Y en el de reparación hay una tarea que es social y otra que es institucional. Veamos qué no hemos hecho de todo este asunto. ¿En cuántos asuntos que tienen que ver con el franquismo todavía están pendientes del principio de verdad, de justicia y de reparación, pero en la reparación cuántas cosas todavía no se han hecho desde el punto de vista institucional? Yo, por ejemplo, creo que alguien tendría que hacer una investigación sobre lo que significó el Tribunal del Orden Público. Fijaros, no tiene nada que ver con exhumaciones ni con ADN. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó en los últimos estados de excepción que vimos en el País Vasco? Que yo me acuerdo perfectamente. Pero es que eso no se va a entrar al fondo y con detalle. Bien, son aspectos que quedarían un poco por ahí pendientes. Y yo salto también a deciros que esto además es universal. ¿Quién de estas personas es la española? Porque la foto se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Incluso, para que se me entienda, los forenses portugueses en este momento han sido llamados para que se vayan preparando para ir a las colonias portuguesas a recuperar a portugueses que murieron haciendo el servicio militar. Es decir, esto no va a ir a menos, va a ir a más. ¿Por qué el mejor equipo forense en antropología forense está en Hawái? Y son estadounidenses. Porque en Hawái tienen un equipo fenomenal que sigue investigando a los muertos de la Segunda Guerra Mundial dispersos en todas las islas del Pacífico. Eso lo puede hacer un país rico, naturalmente. En un país pobre esto no sé cómo es posible. Pero este asunto no va a ir a menos. Está ocurriendo en otros países y, por ejemplo, Portugal creo que se entiende fácilmente. Y entonces, que todo eso tiene un valor simbólico se ve, porque si en una localidad como en Fontanosa, en Ciudad Real, cuando hicimos toda la tarea, nos llamó un alcalde que era socialista, porque recibió una carta anónima de una persona que desde Barcelona le decía que él, haciendo el servicio militar después de la guerra, año 41-42, le llevaron a los montes de Ciudad Real a hacer una batida contra agentes maquis, etc. Y detuvieron a una familia entera y mataron a 5 personas. Y él se vio obligado, en el piquete de fusilamiento, a tener que matar a aquellas personas. Este ciudadano, de forma anónima, dice que le pesa como una losa semejante asunto. Y dice en la despedida, creo que ha llegado el momento de que se intente hacer algo en favor de esas familias. Explica a continuación dónde quedarán entregados cuerpos. Este alcalde podía haber dado la carta, porque esa carta la rompes no le nada. Pero ese alcalde se lo tomó en serio. Nos llamó, preguntó, y efectivamente encontraron la fosa, hicimos análisis, etc. Y llegó un momento en que además se hizo el entierro. En ese momento, en ese instante último, antes de poner la losa final, los familiares cogen su mano, la ponen sobre la masa, sobre el cemento, para dejar la huella. Es lo mismo que hizo Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, cuando en la exhumación el juez permitió que los primeros que entraban en el panteón antes que los expertos fueran los familiares, que no solamente entendían lo que se iba a hacer, sino que querían que se hiciera. Los familiares pusieron una condición, que se coloque el féretro, que se coloque la bandera de Chile sobre el féretro en el momento en que ese féretro salga del panteón. Y aquí, exactamente igual que en este ejemplo en Fontanosas, exactamente igual, un representante de la familia Isabel pone la mano sobre la bandera y el féretro. Es lo mismo, todo tiene un valor simbólico. Simbólico y algo más, como en el caso de Víctor Jara, que tuvo que ser enterrado a escondidas en el año 73 y que cuando se planteó de nuevo la investigación, etcétera, etcétera, llegó un momento final y los restos se devolvieron a las familias y ahí sí hubo un acto de homenaje cívico fenomenal. Y está aquí entonces la mujer viuda de Víctor Jara, está algunos de los hijos, está el director del Instituto Forense de Chile, Patricio Bustos, un individuo torturado, era médico en el año 73, se dedicaba a atender a algunos heridos de izquierda, torturado junto con su mujer, logró huir, se fue a Italia, y hoy día es el director de los servicios forenses, que tiene toda la conciencia. Pero lo importante de esta fotografía es que está aquí Michelle Bachelet. Está la presidenta del gobierno. Estoy yo por ver que aquí venga alguna autoridad. Algunas veces se han venido, pero estoy por ver que un día venga una autoridad
visión. Nosotros hemos intentado con algunos de los ministros de Justicia. Cuando estábamos metidos en una tarea que tenía apoyo institucional, el Ministerio de la Presidencia, hemos dicho, no, venía alguien del Ministerio de Justicia, y enviaban a alguien, a mirar, con miedos, con preocupación, con la Guardia Civil, por si acaso de una salida pedradas. No, aquí en Chile, al frente de todo este asunto está el presidente Michel Bachelet. Y esto tiene un impacto importante en memoria, precisamente, de estas víctimas. Bueno, yo finalizo diciendo que de todos modos nosotros no somos pioneros en nada. A partir de la muerte de Franco se llevaron a cabo exhumaciones masivas en La Rioja, Valencia, Soria, Navarra y algunos otros sitios más. De esto no quedan más que alguna fotografía y algún relato en periódicos locales. Es una pena que no haya informes, pero se comprende que los familiares ya no aguantan más tiempo. Tan solo en Valencia una mujer que regresó del exilio, militante del Partido Comunista, exhumó pues, como 150 personas, ¿no? Tenía 15 miembros de su familia desaparecidos, se llama Esperanza Pérez. A ella sí que había que hacer una entrevista en la televisión. Ella regresa al exilio, lo primero que se plantea es buscar a su padre, pero de la manera más normal del mundo. La gente dijo, te has vuelto loca, no voy a decir, se le echó encima, y de todos modos llegó a estar como 300.000 pesetas de la época en toda esta tarea. Quiero decir que no somos pioneros en nada. Esto se estuvo haciendo en muchos lugares de España, y sabéis que con el golpe de Estado de Tejero y 150 guardias civiles el 23 de febrero del año 81 se cortó absolutamente todo este tema. Y además digo golpe de Estado intencionadamente, porque hay graciosos periodistas que dicen el intento de golpe de Estado. No fue un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado como Dios manda, o sea, detuvieron al gobierno entero dentro del Parlamento, ¿no? Y a eso ahora quieren llamar el intento de golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Bien. Así que no somos pioneros de nada. Yo finalizo diciéndoos que nuestra tarea a veces también es la recogida de testimonios, la investigación de los archivos. Cuando encuentras un expediente que puede estar así estropeado, te quedas absolutamente helado de la información que tiene. Y finalizo con algunas imágenes, las que afortunadamente ya se han hecho muchas, que han posibilitado este esfuerzo, que cada vez hay más apoyo institucional, más apoyo universitario, y hay jóvenes de todas las universidades y del extranjero que quieren apoyar este tema. O sea, al menos no va a ir, yo creo que va a ir más. Hay periodistas, cineastas, poetas, cantantes que se han metido a este tema, y hoy día, en algunos lugares donde hace unos años era casi como impensable, se pueden colocar este tipo de banderas de hacer estos homenajes que han ido creciendo en todas las direcciones. Que en los ríos del Cerrato llegamos a entregar los restos, pasearnos en esta bandera republicana, ya tiene mérito, porque en algunas ocasiones, incluso cuando ha llegado el momento, hemos sido vigilados hábilmente por la Guardia Civil, como si nosotros fuéramos a perjudicar los intereses de alguien, ¿no? Vigilados en un acto cívico, con el apoyo del ayuntamiento, y a veces incluso hemos tenido que discutir con algunas autoridades cuando hemos hecho la tarea, porque nos ha llamado al ayuntamiento, y a mí se me llama el señor alcalde, que es la máxima autoridad del municipio, y que viene que alguien secundariamente empieza a ponerle pegas al alcalde que tiene un acuerdo por unanimidad en el ayuntamiento. Pero esas cosas las vamos desbloqueando poco a poco, y quizás, no sabía que ibas a venir tú, perdona, en Villamediana, lugares que pueden ser de memoria o de no memoria, espacios como este, donde no hay una placa, espacios como este otro, que hasta incluso los campesinos respetan porque saben que por ahí abajo hay una fosa y que a nosotros, si nos da tiempo, pues iremos a buscarlos. Teniendo en cuenta también que hay otras que son imposibles. Debajo de esta carretera hay una fosa. Hace poco en Álava hemos abierto una fosa, no recuerdo los restos, pero que es que continúa la fosa por debajo de todo el asfalto. Esta carretera está reconocida, no podemos rescatarlos a todos, y esto pasa en lugares que han crecido mucho, pero al menos servirá para que de vez en cuando alguien incluso arroje unas flores. Bueno, yo finalizo con esta imagen para deciros que hay que oficializar la verdad. La información que se está generando podría ser validada a partir de la escala municipal o otras. Por ejemplo, nos hizo mucha ilusión en Guipúzcoa cuando las Juntas Generales de Guipúzcoa nos pidieron
un análisis sobre cómo cambiaron los ayuntamientos, quiénes eran alcaldes legítimos y qué fecha y cómo cambió el ayuntamiento, se puede hacer en cualquier sitio. Se generó un libro, se presentó a todos los ayuntamientos, en fin, ahora hay una verdad oficial, entre comillas, respecto a cómo fue ese asunto. En el apartado segundo de la justicia, sabemos que no se ha puesto en marcha, los jueces no quieren ni oír hablar, a Alfonso Alonso lo que le ha costado este tema. En cuanto a la reparación, podemos hacer mucho más en el contenido del reconocimiento institucional, porque yo creo que el reconocimiento social sí existe, hay bastante comprensión con gente que han vivido en sus propias carnes todo este asunto y lo comprenden, pero faltaría todavía más reconocimiento institucional, que es yo creo donde se va a tratar en el próximo futuro. Y a partir de aquí, Jimmy. La verdad es que ya me ha dejado muy poquito para decir, porque bueno, la exposición en sí se explica por sí misma, con los retoques que ha dado Paco, y yo haré un poco, insistiré con el tema de que no somos pioneros, es cierto, prácticamente todavía no había terminado la guerra y ya el ejército franquista estaba realizando exhumaciones en frentes como Teruel o aquí en el norte, que posteriormente hubo familias, sobre todo derechas, que pudieron recuperar los restos de sus fallecidos, de sus desaparecidos, con dinero institucional, por supuesto, que durante la transición se realizaron estas exhumaciones con muchísima voluntad, con poquísima técnica, con poquísimos medios. Y hay un detalle que sí que es muy importante. En el año 94, el Ministerio de Defensa firma un convenio con las autoridades alemanas para investigar los desaparecidos de la División Azul que quedaron enterrados en cementerios o en el campo del Frente Ruso. Ese proyecto prácticamente duró hasta el año 2004, que es cuando cambió el gobierno, cambió la derecha por el gobierno Zapatero. Y bueno, no tenemos cifras de cuánto dinero se invirtió en ese proceso, porque ese dinero también salió de las arcas públicas. Y lo que quiero decir es que desde el año 2000, que es cuando empieza todo este proceso de rememoria histórica, que ya no hay que olvidar los que ya lo hicieron antes, desde el año 2000 hasta el año 2004 ya se habían producido unas 50 exhumaciones en España, o sea, que no era nada nuevo, ni siquiera para los que llegaron al poder en aquel momento. Con ello quiero decir que desde el año 2000 hasta el año 2006 todas las exhumaciones se han realizado sin un apoyo de ningún tipo institucional. Algún ayuntamiento colaboró poniendo a disposición de los equipos los medios. Muchísimo peso recayó en los familiares y hemos llegado a un punto en el que ya en 2011 se produjo la última convocatoria de subvenciones a las que podían acudir las familias para conseguir algún dinero para realizar exhumaciones. Desde entonces no ha vuelto a abrirse ninguna convocatoria nueva, no queremos que se vuelvan a abrir, pero eso no quita para que se siga trabajando y, como dice Paco, pues bueno, seguir habiendo la arqueología, la antropología forense seguirá trabajando y bueno, y esperemos que a partir de ahora pues encontremos nuevas fórmulas para poder seguir haciendo un trabajo que por otra parte y nosotros mismos estamos recibiendo muchísimas críticas de gente, de colectivos que consideran que no es la mejor manera de realizar este trabajo, ¿no? Que no hay detrás un juez y que por lo tanto este trabajo no debería realizarse. Y
yo les diría que por otra parte estamos en una cuenta atrás, o sea, quedan ya poquísimos segundos y los que se van a la tumba se llevan la información, se llevan todos los datos que harían viable una exhumación, ¿no? Y para satisfacer a muchas familias. Y nada más. Bueno, después de esta interesantísima exposición, que además se nos ha quedado corta, creo que ahora se abre un turno de debate, de palabras. Los que queráis o las que queráis preguntar algo, creo que tanto Paco como Jimmy están encantados de contestaros y os animo a que hagáis alguna pregunta. Vale, primero agradeceros de corazón la explicación personal y profesional que tenéis en este tema. Mi pregunta sería, cualquier persona que se vaya a un familiar con modalidad de Estado, pero no hay ninguna asociación para que tenga alguna historia, no sé si todas las públicas hay, supongamos que no existe ninguna y sabe que ese familiar no se ha ejecutado el juicio y que puede ser una cosa, ¿qué procedimiento tendrían que seguir para intentar averiguar si a dónde dirigirse? Y segundo, si se puede saber más o menos tiene la cara de las conclusiones sobre la solución por claro, Bueno, durante todo este tiempo Aranzadi ha dado respuesta no solamente a asociaciones, sino también a particulares, precisamente por eso, o bien porque no había una asociación cercana a ellos, o porque habiéndola, como ha pasado en muchos casos, las asociaciones muchas veces no dan abasto de la cantidad del volumen de denuncias que tienen, ¿no? Y entonces se han puesto directamente en contacto con Aranzadi. Desde Aranzadi, pues bueno, viendo cada caso en particular, pues porque muchas veces no disponemos de medios para pasarnos una semana, si se trata de un pueblo fuera de la comunidad vasca, pues para destinar a una persona y que se encargue de la investigación. Entonces, pues, desde Aranzadi siempre intentamos encauzar para que también la propia gente se interese un poco por lo que es la búsqueda. No sé si te respondo. Bueno, con respecto a la Neruda, si yo hablo y trasciende, pues resulta que me llevan a al orden en Chile, ¿no? Porque todavía no hay resultados, esa es la verdad. Se van a tardar varios meses. Lo de Neruda se plantea en el mismo contexto que todo lo demás en Chile. Con Michelle Bachelet dijo que había que revisar todos los casos, todos. Entre ellos está el de su padre, por cierto, militar, que asesinaron también, ¿no? Bueno, en realidad le ejecutaron, que es distinto. Le juzgaron y le mataron, por casi, entre comillas, le fusilaron. Pero claro, no solamente están los detenidos desaparecidos en Chile, sino que están todos aquellos que fueron ejecutados con condena tramposa de los militares, donde los cuerpos no se entregaban a las familias. Es decir, hay casos de gente detenida que la meten en la cárcel, que tuvo un año y pico y le matan a los dos. Y el cuerpo no se entregó a las familias. O entregaron el cuerpo en un féretro cerrado, que las familias no pudieron verlo, que desterraron a palo limpio. Un asunto del que alguna vez he pensado que se puede llegar a ver en el País Vasco con gente que siendo de ETA pasaba lo mismo. Y que alguien levante el dedo un día y diga, hay un momento que lo de mi hermano, yo quiero ver que se revise. Bueno, en Chile, en todo caso, todos esos ejemplos se han judicializado. Son varios miles en total y uno por uno se están revisando con la documentación que existe. Claro, la Fiscalía Militar en su momento ya generó papel suficiente. Ahí está el caso, por ejemplo, de Salvador Allende, que son como 300 y pico páginas donde los fiscales hacen una investigación, hay una serie de fotografías y tal. A la hora de revisarlo, lo que se pretende es darles alguna credibilidad con parámetros modernos del siglo XXI en lo forense y con la legalidad que tiene un Estado de Derecho que antes no lo tenía. Porque si no se lo toman así, con ese nivel de detalle, siempre va a estar esto boteando.
Es decir, no son creíbles la mayoría de las cosas que hicieron los militares porque son tramposas, y consta en Chile como alguna persona pues le envenenaron y la mataron, entre agentes de la CIA y los propios militares. Como Pablo Neruda se muere a los 12 días del golpe de Pinochet, cuando él estaba enfermo, y se conoce qué pasa en los dos últimos días, qué pasa en la víspera, qué pasa esa mañana, de por medio puede tener datos suficientes como para pensar, las cosas no están tan claras, que visitó un embajador, no me acuerdo si de Holanda o algo así, y algunas dos personas más, y no parece que estuviera grave, empeoró y se murió. En el último momento, además, alguien le puso una inyección. Ese alguien es un médico que nadie localiza, un médico que incluso sospecha que no era ni médico, que asomó por ese hospital. Con todo eso, para evitar especulaciones y que alguien escriba novelas y todo lo que quieras, se planteó de manera natural, a base de la sumación y que miran los expertos. Es decir, ahora la papeleta la tenemos nosotros y no es fácil de todos modos. Porque ha pasado mucho tiempo, el nivel de conservación de los restos no es malo, o sea, se van a poder hacer los análisis, pero si arroja un resultado negativo es decir, que no encontramos ningún veneno, va a funcionar una frase forense que hay que pensársela varias veces, yo no voy a decir, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Nosotros podemos no encontrar ningún veneno, pero si le inyectaron agua con sal o un medicamento en dosis por encima de las normales, o le inyectaron aire en el corazón, eso no lo vamos a poder detectar. Hay que esperar los resultados y si aparece algún veneno realmente raro en el contexto de los fármacos que se utilizaban en los 73, más lo que puede ser el óxido del zinc, el hierro, los metales pesados que hay allí, que son normales, pues entonces veremos. Se tardará un tiempo y también hay otra cuestión que he dicho antes. Nosotros somos llegar a poder saber cómo murió una persona, el por qué murió o no. Y cuando lees algunas cosas de gente allegada, que claro, es que Pablo Neruda, que era un miembro del Partido Comunista, que había sido embajador en París, cuando ve lo que ha pasado con Pinochet, que concretamente Allende se ha suicidado, que están ya dando palos y desapareciendo mucha gente, han pasado 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, imagínate cómo se ponía Pablo Neruda. Siendo una persona mayor, se murió por eso, claro que se murió por eso. Lo que pasa es que igual, desde el punto de vista forense no podemos acreditar, no tengo ninguna duda de que cuando recibió la noticia de que habían matado, esa separación matado, concretamente a Víctor Jara, que era íntimo amigo de Pablo Neruda, imagínate. Ya su mujer le dijo, nos vamos a tener que ir, ¿qué hacemos? Yo no puedo, vamos a salir a México, esperamos hasta el lunes. Imagínate qué tensión tuvo que tener 12 días como para que quizás se pueda entender también que empeorase y muriese. Cuando alguna vez se ha preguntado por qué se suicida Salvador Allende, que eso yo creo que sí es un suicidio, la explicación es la siguiente: el único refugio que tenía Salvador Allende aquella mañana era el suicidio. El único sitio donde refugiarse, estuvo en un resultado heroico, es así. Abandonado por personas, instituciones, potencias extranjeras, Salvador Allende debió decir: yo nunca seré expresidente, no aceptaré que me monten en un avión para enviarme al extranjero. O me matan o moriré. Yo moriré siendo presidente constitucional de Chile. Bueno, esto te lo digo de manera mezclada, pero más quizás también hay que pensar, se puede decir en Bilbao, es que Miguel de Unamuno solía decir que cuáles eran las 3 aportaciones de los vascos a la historia de la humanidad. No sé si alguien reconoce esto, pero es realmente divertido. Una, demostrar que la Tierra es redonda dando la vuelta por primera vez. Eso hizo Juan Sebastián Elcano. O sea, todo el mundo decía que la Tierra es redonda, pero montarte en un barco y dar la vuelta y volver, el primero Juan Sebastián Elcano. Segundo, crear la Compañía de Jesús. Que la Iglesia Católica consintiera que se montara el kiosco de los jesuitas. En el seno es algo que ningún historiador ha descifrado. La tercera aportación de los vascos a la historia de la humanidad es crear la República Independiente de Chile. Eso lo decía Miguel de Unamuno. Con esto trato de contarte algo, pero no lo voy a decir. Hay que esperar. Sí, yo tenía interés en saber que eso que había comentado antes respecto a las causas que se están abriendo desde fuera de España, a ver si había una posibilidad o eso que
superase y sacase los colores a toda esta elecciones. Es que pretende lo mismo que pasó cuando Garzón ordenó la detención de Pinochet en Londres. En Chile no se estaba haciendo casi nada. Se habían hecho algunas comisiones sobre la verdad, etc. El tema estaba muy parado. Pero cuando un juez español ordena la detención de Pinochet, ahí se encienden todas las alarmas en Chile. Y imaginaros que tuvo que haber más de una reunión entre el mundo de los juristas, bueno, de los jueces, etc. Digan, oye, es que va a ser peor si lo hacen así. Tenemos que hacer algo nosotros. Hablando de otra manera, igual se pusieron las pilas solo por eso. Pues el efecto que se pretende en Argentina igual se parece. Para lo cual se han buscado casos de gente argentina desaparecida en el tiempo del franquismo, naturalmente. Ahora, yo no sé qué efecto puede tener, porque iba a venir la jueza iba a venir este verano pasado por aquí, y entonces iba a venir a Bilbao, pero ha habido todo tipo de presión diplomática para que no viniera. Y de momento no ha venido, aunque hay gestiones avanzadas con abogados y todo lo demás. Garzón, cuando se creó la comisión de Garzón estábamos 6 expertos, yo era uno de ellos, y la verdad es que llegamos a reunirnos 2 veces. Pues se puso a nuestra disposición a 10 policías, y que eran los que tendrían que hacer algunas cosas que a nosotros no nos dejan. Yo los voy a marear ahora, pero tendría por aquí dentro la penosa carta que nos envió la jueza del registro civil de Guernica. ¿Tú te acuerdas? Sí. Hay que aguantar que vivamos en el siglo XXI y que nosotros nos dirijamos oficialmente a la juez del registro civil de Guernica diciendo que con el apoyo del gobierno vasco estamos haciendo una tarea concreta y queremos saber cuántas gentes murieron en el bombardeo y por tanto tener acceso. La respuesta que nos ha dado verbalmente provocamos para que lo pusiera por escrito. Cuando lo puso por escrito se perdió, porque inmediatamente enviamos el documento a Madrid y hubo un cierto escándalo. La juez decía que ella no reconocía al gobierno vasco legitimidad alguna para llevar a cabo investigaciones de este tipo, que ella se debía al Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, no se las facilita el acceso ni información alguna, como diciendo, mientras yo sea juez, ustedes no entran aquí. Y sin embargo, en otros registros civiles no pasa semejante tontería. En otros registros civiles, ¿de qué se trata el asunto? Una investigación, porque se hace una tesis de doctorado. Si utilizáramos más la información que nosotros obtenemos, no se podría actuar contra nosotros. Pero ¿por qué nos prejuzgan? ¿Por qué ha habido una archivera en el País Vasco, no voy a decir dónde, en un archivo público, que nos prejuzga? ¿Por qué cree que nosotros vamos a usar ilegítimamente la información? ¿Por qué nos censuraba los papeles? ¿Quién es ella para en un documento de hace 75 años empezar a cachar algunas cosas porque, o enseñar como te pasó a ti en Bilbao, que te ponían las manos en el cambio? Bueno, puedes ver esta parte, la otra no. ¿Quién es usted? Es una censura. Un documento de más de 50 años de antigüedad y está haciendo una investigación. Si viniera un alemán que está haciendo una tesis de doctorado en una universidad, le haría lo mismo. ¿Por qué piensa mal? Esto todo lo hemos tenido que ir toreando. Y afortunadamente la época nuestra casi sirvió para que esto se ordenara un poco. Ahora ya no hay tanta tontería con los archivos. Podemos entrar en archivos militares, donde igual han sido más sensatos algunos comandantes militares en algunos archivos militares que no el funcionario público de turno. Sí, yo quería también aprovechar la ocasión y el momento para agradeceros a Paco y a Jimmy el trabajo que estáis desarrollando desde que llevan 2 años, con cabeza y con corazón, porque a veces en estas cosas hay mucho corazón y poca cabeza, o mucha cabeza y poco corazón. En este caso yo creo que aportáis mucha profesionalidad, mucho rigor y al mismo tiempo mucho compromiso con lo que hacéis y creéis profundamente y ponéis sentimiento y entendéis pues, lo que hay detrás de este trabajo. Y yo creo que eso es una referencia a nivel de Euskadi, del Estado y a nivel mundial. Yo creo que en ese sentido pues, debemos estar orgullosos por vuestros trabajos y animaros a que sigáis en esa línea. La experiencia de ese sentido también fue muy positiva cuando estuvimos en el gobierno vasco, creo que hicimos muchas cosas de vuestra mano y la verdad es que caminamos con mucha seguridad, sabiendo que estábamos en buenas manos y por lo tanto pues,
obvias las palabras de Javier, sobre todo el agradecimiento. Ha sido un placer tanto tener la exposición como la exposición en la charla, y deciros que esta exposición después va también a Donosti, que hemos tenido también aquí en este local la exposición de Mujeres de Negro, que he visto antes una foto de la Barranca, que también se marcha Victoria ya. Y bueno, pues nosotros ponemos, igual que vosotros, nuestro granito pues, para dignificar la memoria de todas estas personas que están ahí en las cosas, en los sitios. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestra atención y nada más.